Sea bienvenido cada uno de ustedes a esta congregación de la Iglesia por las Casas. Estamos agradecidos con Dios de este privilegio de poder llegar a la intimidad de su hogar a través de esas pantallas, a través de esos dispositivos, a través de que Dios ha puesto en su corazón conectarse a este lugar. Les sugiero que comparta con otros la oportunidad de poder escuchar palabra de Dios para que conozcamos el consejo oportuno que la palabra nos brinda. Todos queremos recibir bendiciones, todos queremos tenerlas, pero la pregunta es, ¿cómo hago para recibirlas? A esta hora quiero compartir con ustedes pasos para recibir la bendición. Ese es el tema de lo que queremos hablar, los pasos para recibir la bendición, y para ello vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 8, versículo 14, al 17. Si no lo tiene, pues anótelo y luego lo lee y lo tiene ahí en pantalla. Y dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer, dice el Señor. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Ahí mantenga su Biblia, vamos a hablar acerca de esto. Primero déjenme contarle quién era Zacarías. Zacarías, el nombre Zacarías, no sé si alguien se llama Zacarías o usted conoce, el nombre Zacarías dice de quien Jehová tiene memoria. Eso significa de que Jehová tiene memoria. Fue uno de los profetas post-exílicos, o sea, después de que el pueblo de Israel estuvo en el exilio, y este profeta recibió un llamado especial de parte de Dios, que era alentar a los judíos para completar la tarea de reconstruir el templo. Después del exilio, los que regresaron a su hogar estaban entre los cautivos más pobres. La historia bíblica nos cuenta que fueron más de 50,000 personas que regresaron con Zorobabel y Josué. Y estos al nomás llegaron, dice que reedificaron el altar e iniciaron la reconstrucción del templo. Pero como siempre que se quiere hacer algo para el Señor hay oposición. Dice que la oposición de los samaritanos detuvieron la construcción por aproximadamente 12 años. Qué tristeza que hay personas que ni hacen ni dejan hacer a otro, ¿verdad? Pero fueron invadidos todos los que regresaron del exilio, estoy hablando de los judíos, del pueblo de Dios, fueron invadidos por el desaliento y otras preocupaciones. Parece ser que es como estamos nosotros ahorita. Ya la pandemia, pues el Señor está tomando control, todavía no está erradicada. Por favor, guarde las medidas de bioseguridad, por favor, cuídese, ande con mascarilla, por favor, no baje la guardia, en pocas palabras. Pero en medio de todo esto ya la iglesia empezó, aunque sea que hay que inscribirnos para poder tener espacio porque los templos son pequeños. Otros lo que estamos haciendo es que al llenar hacemos más cultos, etcétera, etcétera. Pero muchos de ustedes se han quedado sentados. Muchos de ustedes no quieren ir a la iglesia. Muchos se han ido a otras congregaciones. Muchos han abandonado sus propias congregaciones. ¿Por qué? Porque el desaliento, porque las preocupaciones, porque el desánimo, porque el temor los han invadido. Pero en medio de esa crisis que vivía el pueblo de Israel allá y hoy estamos viviendo nosotros, el Señor manda en aquel tiempo al pueblo al profeta Zacarías a hablar, y ahora me manda a mí a que te proclame lo que ya el Señor le había dicho al profeta Zacarías, que es alentar a su pueblo a que salga de ese letargo espiritual y continúe la misión que Dios nos ha mandado. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No importa el tiempo, Él no dijo solo en épocas de bonanza. No sabe que en tiempo de crisis es cuando más se necesita palabra de Dios. Yo alabo, exalto y glorifico al Señor, y muchos de ustedes son testigos que no hemos parado de predicar. Quizás en estos días es cuando más hemos predicado. Créame, hay cansancio, hay agotamiento, pero hay satisfacción de que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos pregonando la palabra del Señor. Entonces salgan del letargo, salgan de esa crisis, continúen la misión
bendición. Usted es líder porque está sentado, usted es maestro porque está sentado, usted es un miembro activo de una iglesia, vaya a su congregación, congréguese, restáurese y será bendecido. Dios les promete a la nación de Israel que en el tiempo de Zacarías que iban a ser restaurados y que eso les iba a traer bendición. La restauración de las relaciones con Dios, mis amados hermanos, comienza con arrepentirnos. Hay que reconocer que le hemos fallado, hay que reconocer que hemos bajado a la guardia, hay que reconocer que no estamos orando como antes, no estamos leyendo la palabra, algunos ni se congregan, otros por lo menos por eso mantenemos esta iglesia por las casas, para que tenga la oportunidad de congregarse. Porque el enemigo de nuestras almas quiere que tengas un letargo, así que te hagas pasivo, que no ores, que ya no vayas a la iglesia, que no leas la palabra, porque entonces vas a ser presa fácil de él. Pero al arrepentirnos, asumimos una actitud solidaria hacia nuestro prójimo. Yo me arrepiento, Señor, y hasta aquí llega mi letargo. Yo me levanto y yo me uno. Mire, hay gente que pone pretextos. Sí, es que yo pedí que me anotaran y no me anotaron. Es que como la fulana no me pasó a traer, que no, hermano, no pongamos excusa. Mi abuela decía algo, yo no sé si la suya también, pero ella decía: el que tiene hambre busca el yagual. Eso es un dicho aquí en El Salvador, y sé que nos miran gente de otros países. Eso significa, yagual se le llamaba a un canastito plano, o a veces era un plato de melamina que colgaban para aislarlo de las ratas o de todos los animales, pero todos sabían que ahí había comida. Era como la despensa en los tiempos de nuestras abuelas. Hoy podríamos decir: el que tiene hambre vaya a la refri, ¿verdad? El que tiene hambre vaya a la despensa. El que tiene hambre busca la comida. Eso quería decir que uno busca según la necesidad que tiene. Entonces, mis amados hermanos, si queremos recibir bendición en nuestras vidas, aquí le voy a dejar algunos pasos. 3 pasos básicos, bueno, 4 pasos básicos para poder recibir la bendición de Dios. Y vámonos, ahí estamos en Zacarías, usted va a ver que ahí estamos hablando. Y dice Zacarías en el versículo 16: estas son las cosas, dice Jehová, que habéis de hacer. ¿Cuáles son las cosas? Número 1, hablad verdad cada cual con su prójimo. Usted lo está leyendo ahí, versículo 16. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Si yo quiero recibir las bendiciones de parte de Dios, lo primero que debo de hacer es ser veraz. Que todo lo que hable sea verdad. ¿Por qué voy a hablar mentira? ¿Por qué voy a estar tratando de fingir o de engañar? Esto de hablar verdad implica el uso de sinceridad en nuestras relaciones. Eso es lo que implica. Hablar verdad es, como dice la palabra del Señor, es como resumir la ley y los profetas. Si nosotros nos vamos al Evangelio según San Mateo, ahí en el capítulo 22, dice el versículo 34 en adelante. Usted lo puede leer ahí en su casa. Dice el versículo 34: entonces los fariseos, oyendo que se habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle a Jesús, diciéndole: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, le dice. Y el segundo, oiga, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí le dice, se resume de estos 2 mandamientos, depende toda la ley y los profetas. O sea, usar sinceridad en nuestras relaciones es cumplir esto, ser veraces ante Dios, porque al amarlo yo no le voy a mentir, pero ser veraces con mi prójimo, porque si yo amo a mi prójimo tampoco le voy a mentir. Y otra razón es que nosotros no debemos de mentir, porque Satanás, dice la Biblia, que es el padre de toda mentira. Y el Señor le dijo a algunos que soy de vuestro padre el diablo, le dijo, porque todo lo que habláis es pura mentira. ¿Y qué hablas tú? ¿Hablas verdad o hablas mentira? Mire lo que dice también, que es un mandato que el Señor Jesucristo dejó, y ese es parte del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen,
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Dice el Señor. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a nuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces dice el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Busquemos esa perfección. Hablemos verdad. No importa que otros mientan, no importa que otros hagan. No, si queremos ver las bendiciones de Dios, regresemos a Zacarías capítulo 8, versículo 16. Dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. Sé que cuesta, porque nuestra cultura nos enseñan a mentir. Muchas veces nos dicen: ¿qué tal? Bien, pero ya solo es un dicho, ya no es algo que realmente sintamos y no nos estamos sintiendo bien. Claro, vamos a decir: pues yo aprendí a decir en el Señor bien, aunque me siento cansada, aunque estoy enferma, pero en el Señor yo estoy bien. Y a veces digo eso: en el Señor bien. Y usted en lo demás, en su salud, pues ahí estoy un poquito quebrantadita, pero vamos caminando. Porque tampoco vamos a decir: ay, aquí pasándola aquí. No. Pero hermano, hablemos la verdad sobre todas las cosas. No es cierto que desde chiquitos a veces los papás, cuando llegaba el cobrador o cuando llegaba la persona que no querían recibir, nos decía: díganle que no estoy. O tal vez una llamada telefónica. Hoy ya casi no se usan los teléfonos de casa, ¿verdad? Y uno salía corriendo a querer contestar el teléfono donde oía el timbrazo, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Pero mire, cuando íbamos nos decía: si es para mí, no estoy. ¿A cuántos nos hicieron mentir eso? Pero mire, ya no hagamos eso con los niños. Hablemos verdad, enfrentemos las situaciones. ¿Qué dice Zacarías 8, versículo 16? Segundo paso para recibir las bendiciones de Dios. Dice: aparte de hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. ¿Qué quiere decir el Señor? Que juzguemos, así como nos llama a hablar la verdad, juzguemos según la verdad. Esa palabra juzgar era un término legal que describe todo un proceso judicial de decidir, que un juez decide entre si es un acusado inocente o culpable. Claro, para eso hay investigaciones, hay testimonios, comienza todo un proceso, eso es tremendo. Pero también designa el veredicto a que se llega después de una investigación. En Mateo 7:2, el Señor Jesucristo va más allá, y ahí el Señor Jesucristo prohíbe el intento de encontrar faltas en los demás. Entonces, cuando están hablando ahí de juzgar según la verdad, tenemos que aplicar estas cosas. Dice el versículo 2 de Mateo 7. El 1, no juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Entonces, hermana Caro, no, es que oiga lo que va a decir el Señor. A veces somos buenos para señalar el error de otro, pero lo que nos está mandando Zacarías es que juzguemos según la verdad. O sea, no le crea a la gente, créale a la verdad, pues, porque no todos estamos hablando la verdad. Jesús dijo que no juzguemos para no ser juzgados, y se refería. Y dice: ¿por qué con el juicio con que juzgáis, dice el Señor, seréis juzgados? Y con la medida con que medís, hoy serán medidos. Y ahí ya nos dolió, ¿verdad? Porque nos gusta señalar el error, pero no nos gusta que nos lo señalen. Y aquí lo pone el Señor en perspectiva, versículo 3, y dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la gran viga que está en vuestro propio ojo? ¿Verdad que eso hacemos? Andamos juzgando, pero no según la verdad, sino que juzgamos y a veces tratamos de cubrir nuestras faltas señalando el error de otros. Eso es lo que no debemos de hacer, pero sí debemos de juzgar lo que el Señor nos dice. Incluso el apóstol Pablo va más allá. En 1 Corintios 6:7 dice que no entablemos demandas legales contra nuestros hermanos en la fe. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, ¿por qué vas a ir ante los juzgados?
a demandar al hermano que vas a la misma congregación o él va a otra y tú a otra, pero el perrito va a hacer sus necesidades en tu patio y ya te cansaste y entonces sí que mejor te voy a acusar al juzgado porque parqueó el carro ahí o porque las hojas del palo de aguacate te caen ahí, pero no dices nada cuando le cortas los aguacates o los mangos. Entonces, hermano, el juzgar según la verdad, lo que el Señor quiere decir, que nosotros veamos las cosas siempre con la verdad, no solo que la hablemos, sino que la veamos siempre con la verdad. Regresamos a Zacarías 8 y dice también que lo demás que el Señor ha dicho, y no penséis mal, dice, en vuestros corazones. Dice que, versículo 17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis, dice el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Si yo quiero tener la bendición de Dios en mi vida, el primer paso, hablar verdad. Segundo paso, juzgar las cosas según la verdad. Pero tercero, no debo de pensar mal en mi corazón, porque a veces nosotros vemos las cosas y las juzgamos. Vemos a una señorita con un joven allá platicando y nosotros no pensamos que se están saludando, no, que ya son novios. Estos salen, estos a saber para dónde están planeando irse. Hermanos, juzgamos tan mal. Mire, y los pensamientos, ¿qué son los pensamientos? Los razonamientos interiores. El Señor dice, no pensemos mal en nuestros corazones. Los pensamientos son inquietudes internas del ser humano. Y sabe que el único que sabe leer los pensamientos es el Señor. El Salmo 94:11 dice, Jehová, dice, conoce los pensamientos de los hombres. Dios conoce lo que pensamos. Por eso nos dice, y dice el versículo que los pensamientos son vanidad, dice el Salmo 94:11. Entonces el Señor nos dice, no pensemos mal en nuestro corazón, porque a veces juzgamos por todo lo malo que andamos dentro. A veces juzgamos a las personas porque alguien nos habló en mal de ella. No juzguemos, no pensemos mal en nuestro corazón, porque Jehová conoce los pensamientos. Mejor hagamos bien, dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras, dice, y tus pensamientos serán reafirmados. Quien puede afirmar mis pensamientos es el Señor. Y también dice el Salmo 27:3 que reflejamos nuestros pensamientos en la conducta que llevamos. Fíjese que el salmista decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque él tenía en su corazón que Dios era el que le protegía, en él estaba confiado. Pero cuando vino la guerra no corrió, sino que confió en que Dios estaba ahí y se quedó. Aunque un ejército acampe contra mí, dice. ¿Por qué? Porque según lo que pensamos, accionamos, hermano. Por eso deje de andar pensando en mal de los demás. Juzguemos según la verdad y pensemos bien en nuestro corazón. Y Proverbios 12:5 nos dice que nuestros pensamientos deben de ser rectos. Si usted va a la palabra, y quizás se lo voy a leer porque ya que comenzamos vamos a terminar bien. Proverbios capítulo 12, en el versículo 5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Qué bonito eso. Los pensamientos de los justos son rectitud. Nuestros pensamientos deben de ser rectos. Y por último, mi amado hermano, dice el versículo capítulo 8 de Zacarías, también dice el Señor que no amemos juramento falso. Versículo 17, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice el Señor. O sea que debemos de hablar verdad, juzgar todas las cosas según la verdad. No debemos de pensar mal en nuestro corazón, pero tampoco andar jurando falsamente. Jurar es comprometerse mediante un juramento. Jurar es comprometerse totalmente a cumplir algo. Y mire, hay que quitarte el pelo, que hacerte esto, que apostamos. Deje de andar haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús nos amonesta a no jurar. Dice Mateo 5:34, no juréis en vuestros corazones, ni por el cielo, dice, ni por la tierra.
En Santiago capítulo 5:12 lo repite el Espíritu Santo y dice a través de Santiago: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No andemos jurando. Mira, delante de Dios, te lo juro que es cierto que yo lo vi cuando no has visto nada. Eso aleja las bendiciones de Dios. El deseo de Dios, mis amados hermanos, es bendecirnos, pero nosotros debemos de anhelar, de querer esas bendiciones, y para eso demos estos pasos que hoy los dejo. Hablemos verdad, juzguemos según la verdad, no pensemos mal en nuestro corazón y no amemos andar jurando. Te dejo estas cosas para que tú recibas las bendiciones de Dios, y si necesitas comunicarte con nosotros, ahí están los medios cómo hacerlo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.